Estamos hablando de una persona que es un asaltante de pizzerías para empezar, ¿no? Un ladrón de poca monta que después se convirtió en un personaje cercano al poder. Pero me resulta más o menos claro, primero, que está hablando en venganza o en el contexto de algún tipo de conspiración que ha pactado con alguien porque Castillo lo ha soltado. Él está detenido en la misma investigación donde ahora a uno de los sobrinos lo han liberado de la persecución penal para detenerlo. Ahora nosotros vamos a ir rápidamente con un enlace vía Zoom con José Ugaz, ex procurador, para que nos diga también cuál es su percepción sobre las declaraciones de este señor empresario y también con una larga lista de delitos y que está involucrado, investigado por esta presunta mafia en el MTC, Samir Villaverde, y las declaraciones que ha dado el día de ayer. Bienvenido, señor José Ugaz, a Exitosa Perú. Buenas tardes, Karina, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Yo quiero saber, y partiendo de su expertise, ¿qué le parece, qué sabor le deja esto que ha dicho Samir Villaverde? Porque sin que le pregunten algo, él salió a hablar sobre el presunto fraude y no de todos los delitos en los que está involucrado los sobrinísimos, el MTC, donde es parte importante supuestamente de esta red de corrupción para beneficiar a las empresas chinas. Él salió con otra agenda totalmente distinta. ¿Qué significa esto para usted como ex procurador y abogado, no? Mire, a mí me deja un sabor a cuento. Estamos hablando de una persona que es un asaltante de pizzerías para empezar, ¿no? Un ladrón de poca monta que después se convirtió en un personaje cercano al poder. Pero me resulta más o menos claro, primero, que está hablando en venganza o en el contexto de algún tipo de conspiración que ha pactado con alguien porque Castillo lo ha soltado. Él está detenido en la misma investigación donde ahora a uno de los sobrinos lo han liberado de la persecución penal para detenerlo. Y yo supongo que él, así como en su momento Bruno Pacheco reclamó airado al presidente que lo cubriera asumiendo su responsabilidad, a Castillo me refiero, supongo que Samir Villaverde debe haber pasado por el mismo proceso, reclamarle a Castillo: me estás metiendo preso por temas en los que tú tienes una responsabilidad fundamental, quiero salir de acá. Y como eso no ha ocurrido, entonces no se le ha imaginado mejor circunstancia que irse contra Castillo y tratar de complicar la vida con el cuento del fraude electoral. Fraude que, como usted sabe, a estas alturas ya está claro que no ha existido. En todo caso, debo decir que un fraude electoral, primero, que se remonte a la primera vuelta, ¿no? Carece de toda verosimilitud, con la cantidad de candidatos que habían ahí, y pensar que eso sí iba a ser por una conspiración telefónica en la que estaba involucrado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, cuando es la OMPE la que se encarga del tema de los votos, como digo, no reviste ningún elemento básico de seguridad. Yo debo decir además que en mi condición de abogado he interactuado en la Corte Suprema cuando Jorge Salas, el magistrado Salas, era magistrado penal de la Corte, y siempre he tenido el mejor de los conceptos de este magistrado. Creo que es una persona honesta, con trayectoria, con buena formación académica, y honestamente no me lo imagino en una situación de este tipo. Por lo tanto, a mí personalmente, por donde se le mire a esta este nuevo despliegue de fuegos artificiales que hace este señor Villaverde, carece de toda verosimilitud. Sin embargo, para ser justo y objetivo, tendrá pues que irse a la corroboración de lo que él dice. Ha señalado que su abogado tiene más de 8 horas de audios, y será muy interesante escuchar
si esos audios, primero, si esos audios existen, segundo, de quiénes se trata y qué cosa es lo que están conversando ahí. Precisamente, no se puede descartar nada, ¿no? Porque si es que hubo algún tipo de contubernio, hay que saberlo y la justicia no puede decir, ¿sabes qué? Me hago de ciega, muda, sorda y simplemente no hago nada. Así no actúa la justicia. Si es que alguien que está involucrado en el nivel que está involucrado Samir Villaverde, porque sabemos que ha estado adentro de la presunta red de corrupción, si él dice algo, la justicia tiene el deber de por lo menos empezar algunas indagaciones. Absolutamente, absolutamente. Yo simplemente le he querido dar contexto de mi percepción. Usted me preguntó qué sabor me deja esta expresiones de Villaverde y ese es el sabor que me dejan. Pero por supuesto, como usted señala, con toda justeza, tiene que abrirse la indagación, tiene que citarse a las personas involucradas. Ayer escuchaba al mismo Salas decir que él está pronto a hacer todas las declaraciones que le pidan porque no tiene nada que ocultar y veremos si se trata de un globo de ensayo o de fuegos artificiales, como he señalado, en la medida en que Villaverde no pueda probar nada. Por supuesto, si tiene videos y esos videos son comprometedores, ya estamos hablando de palabras mayores. Sí, a mí hasta el día de hoy no me aparece ningún indicio que señale que ha habido fraude en esas elecciones y coincide con lo que han evaluado los observadores internacionales y todos los que han mirado ese proceso. Pero más allá, si es que él dice que tiene, y por más que haya, que pareciera que, no sé, a mí también yo tengo la duda que si hay o no hay, porque apareció de la nada hablando de esto, jurídicamente a un presidente de la República proclamado, ¿se le podría decir ya no eres presidente por lo que pasó antes? A ver, hay muchas posibilidades en un sistema tan perforado como el nuestro en los últimos tiempos, ¿no? Porque como usted sabe, existe la espada de Damocles que se inauguró en la experiencia pasada con Vizcarra de hablar de incapacidad moral permanente. Entonces podría sostenerse que efectivamente, si se acreditara que hay hechos que evidencian que ha habido aquí algún tipo de manipulación fraudulenta en las elecciones, primero las elecciones pueden declararse nulas, ¿no? Con lo cual, tanto el presidente, si estamos hablando incluso de primera vuelta, como el Congreso, podrían caer y tener que ir a un nuevo proceso legítimo. ¿Y quién hace eso? ¿Quién declararía nulas? Ya para irnos pues a la especulación, pero como ha puesto esto sobre el tapete, hay que tratarlo un poco. ¿Quién declara nula si es que se ve y hay pruebas contundentes de un fraude que parece no poderlas haber, ¿no? Esto le corresponde a la máxima autoridad electoral, que en este caso es el jurado, ¿no? Tendría que declararse nula la elección y plantearse una nueva elección. Pero también está la otra posibilidad, es decir, que no haya claridad sobre la nulidad de las elecciones, sin embargo, sí sobre la comisión de hechos delictivos en el contexto, por ejemplo, una tentativa de fraude que no se llegaba a consumar, que sí se reunieron en el departamento y que había una comisión técnica, como dice Villaverde, que estaba detrás de todo esto. Bueno, ahí siempre los partícipes de la interpretación de que la incapacidad moral permanente es efectivamente así de amplia como moral y no mental como históricamente fue, seguramente ensayarían también ese camino, ¿no? Pero ¿y qué pasa si es que en el hipotético caso hay algunos audios y se deja escuchar al presidente Castillo o al quien era candidato, al dueño del partido, a Cerrón, alguno de los allegados con funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones o de la OMPE conspirando? ¿Esto es un delito a pesar de que no se haya llevado a cabo?
Depende. La teoría penal establece niveles de participación y niveles en los que la conducta cruza la línea entre lo que uno puede querer y lo que realmente constituye un delito. Yo puedo querer matar a mi vecino porque lo odio y me cae mal y lo pienso todas las mañanas cuando me levanto. Dios mío. Pensarlo, esto no me hace delincuente, simplemente me hace ser un mal pensado, y punto. Pero si yo voy y compro un arma y empiezo a hacerle vigilancia al vecino y lo espero agazapado una noche detrás de un árbol y salgo y le apunto, pero después me intervienen o el arma no funciona o él huye, entonces ya crucé la línea. Eso es una tentativa. Es decir, empecé el inicio de ejecución del delito. Cuando se da el inicio de ejecución del delito pasa de ser un tema estrictamente mental, de deseo, a ser ya un hecho delictivo. La tentativa está penada y está considerada como tal en el Código Penal. Habría que ver entonces, dependiendo de la información que surge, si ésta ha cruzado esa línea y ya puede haber estado en el ámbito de la tentativa. Una última consulta, por favor. A mí se me hace también un poco raro de que justo cuando el presidente Castillo está más hundido que nunca, porque es de verdad claro de que no puede manejar el gabinete, se le está desparramando el país, ¿no? Entonces salga este tema de del fraude, que como marca la agenda hacia otro lado. Ya no estamos mirando lo que hace el presidente y sus problemas, sino estamos mirando el tema del fraude. Entonces, ¿por qué querrían los que siempre empujan el tema del fraude y que ya quedó demostrado y que ya lo aceptaron, creo, ¿no? Hasta públicamente, a regañadientes, pues, si le ponemos un calificativo, ¿por qué harían esto? O más, esto parece ser una pataleta para que le hagan caso y tipo Bruno Pacheco, si es que no me haces caso, yo suelto cosas, porque debe tener cosas. Es un señor que ha trabajado en seguridad. Yo creo que por ahí van las cosas, usted tiene toda la razón. En primer lugar, miren, no me parece muy casual que específicamente este señor haya dicho que se cocinó un fraude para perjudicar a López Aliaga y a Keiko, con lo cual les está regalando en bandeja a los fanáticos fujimoristas y a los seguidores de López Aliaga el resucitamiento de la tesis del fraude. Ya usted sabe que fueron por incluso hasta los Estados Unidos, claro, y nadie les hizo caso porque no había evidencia. Pero ahora les están dando munición para que vuelvan a la carga. Ya Lourdes Flores esta mañana ha estado diciendo que ven, efectivamente hay elementos que indicarían que el fraude, etcétera. Eso es un primer tema que puede ser que esta aparición súbita, como señala usted, de Villaverde lo que busca es agitar el cotarro en el lado de ese sector extremo de la oposición para que se incendie la pradera y él pueda ganarse alguito a río revuelto, ganarse pescadores, dice. Y la otra es esa, una maniobra que oscilaría entre ser distractiva por un lado para que se desenfoque la opinión pública y las fuerzas políticas de la crisis del gobierno de Castillo, que como usted bien señala, es evidente que se le fue todo de las manos prácticamente a estas alturas, y a su vez un mensaje subliminal para Castillo diciéndole, si no haces algo por arreglar mi situación, yo puedo empezar a complicarte la vida. Recuerde usted cuando Montesinos fugó a Panamá, ¿no? Hay esa famosa anécdota de que salió con un libro entre las manos y decían que allá adentro había un video, ¿no? Y ese era un mensaje críptico para Fujimori, diciéndole, si no me arreglas mi regreso al Perú, acá está el video que te puede complicar la vida. No sabemos al final si eso fue cierto o no, pero ese puede ser la intención que está detrás del actuar de Villaverde. Veamos entonces cómo decanta esto, y además si es que sigue en la cárcel, de repente va a comenzar a hablar, de repente tiene pruebas, de repente se convierte en colaborador eficaz. Muchísimas gracias a José Ugaz, el ex procurador de nuestro país y también abogado, por supuesto, ayudándonos a entender qué es lo que ha hecho Villaverde, ¿no? O sea, en qué se ha metido, alborotado, como él dice, el gallinero, ¿para qué? ¿Cuáles son sus intenciones?